Plegaria sin Dios. En una sierra olvidada por mapas y promesas se alzaba un monasterio tallado por el viento y el tiempo. Allí vivía Rafael, monje retirado, testigo del abandono espiritual de su orden y del mundo. El monasterio no tenía fieles ni cánticos. Solo columnas resquebrajadas y ecos de oraciones que, como él, alguna vez creyeron en algo más grande. Rafael no había perdido la fe. Solo había dejado de buscarla afuera. Ya no pedía ni esperaba respuestas. Pero cada noche, bajo la tenue luz de una vela que él mismo encendía como ritual, escribía. No plegarias tradicionales, sino textos sin destinatario. Reflexiones desgarradas, esperanzas mudas y preguntas que no exigían respuestas. A eso llamaba plegarias sin voz. Las escribía en papeles que envejecían antes de nacer. Y los dejaba desperdigados, bajo piedras, entre raíces, en grietas de muros caídos. No quería que lo leyeran. Quería que el silencio los abrazara. Una tarde llegó una madre con su hijo enfermo buscando refugio de la lluvia. Rafael los recibió sin palabras, solo con té y mantas tejidas por él. Mientras exploraban la capilla en ruinas, la madre encontró una hoja entre los escombros. Decía, la fragilidad no es condena, es latido. Esa noche, el niño durmió como nunca antes. Y al amanecer, cantó. No un canto aprendido, sino uno inventado. Un canto libre. La madre, conmovida, abrazó a Rafael. Él, aún más confundido, comenzó a preguntarse si sus escritos, aunque sin voz, habían tocado algo. O alguien. Así, sin buscar milagros, comenzó a escribir más seguido. Plegarias sin firma, sin doctrina. Simplemente, mensajes nacidos desde lo más profundo de su alma. Algunos eran dulces, otros dolorosos. Pero todos tenían algo en común, no exigían nada. Solo estaban allí, como una flor que brota sin que nadie la mire. Pronto, viajeros comenzaron a encontrar sus escritos. Un joven errante halló uno junto a una fuente. Perderse es también recorrer. Esa misma tarde decidió reconciliarse con su padre. Una anciana encontró otra plegaria en el tronco de un árbol, el silencio también cura. Y por primera vez en años dejó de llorar por su esposo perdido. La voz sobre el monje del silencio llegó más allá de lo esperado. Algunos subían por curiosidad, otros por fe, y algunos simplemente por soledad. Rafael los observaba desde lejos. No ofrecía ceremonias. No hablaba. Su vida era té, escritura y contemplación. Pero su monasterio se volvió un refugio espiritual involuntario. Un día apareció un editor con ambiciones. Le ofreció publicar sus textos, convertirlos en libro, película, incluso una app de plegarias. Rafael rechazó todo. Esto no se dice. Se siente, respondió. Pero el editor comenzó a recopilar escritos que visitantes dejaban en el lugar. Los organizó, los vendió como el Evangelio del Nadie. Fue un fenómeno digital. Influencers acudían en masa. Grababan oraciones como contenido viral sin comprender su esencia. El monasterio se llenó de luces, drones, entrevistas. Todo lo que Rafael había temido, ocurrió. Y como si el espíritu mismo protestara, los efectos cesaron. Las plegarias perdieron fuerza. El silencio se volvió ruido. Y Rafael, profundamente triste, dejó de escribir. Quemó sus cuadernos. Se retiró a la celda más profunda del monasterio y ayunó. Después de 7 días, escribió una última plegaria. No tenía palabras. Solo trazos, curvas que representaban las emociones que no podían ser nombradas. Enterró esa plegaria bajo el primer árbol que había sembrado cuando llegó, muchos años atrás.
Luego, se sentó en su celda, y esperó. La noche que siguió fue distinta. El viento se detuvo. La luna no brilló. Todo parecía suspendido. Rafael cerró los ojos, y no los volvió a abrir. Cuando los habitantes del pueblo subieron, encontraron el árbol florecido con pétalos de formas extrañas. Trenzas naturales como escritura divina. No hallaron cuerpos ni restos. Solo paz. El editor regresó desesperado por recuperar el misterio. No encontró nada que pudiera vender. Porque lo que Rafael había creado, no se podía capturar. Desde entonces quienes llegan al monasterio en silencio, sin grabar, sin preguntar, sienten algo. No siempre es milagro. A veces es aceptación, otras veces claridad. Pero siempre algo verdadero. Y si se quedan lo suficiente, en ese lugar donde el tiempo parece respirar más lento, algo los impulsa a escribir. En rocas, cortezas, papeles improvisados, como si el eco de Rafael los susurrara desde lo invisible, empujándolos a recordar que la plegaria más profunda nunca se pronuncia, se siente. Porque Rafael nunca habló con Dios, pero su silencio fue oración. Y aún hoy cuando la niebla reposa entre los árboles y alguien decide simplemente escuchar, puede oírse su plegaria, que sigue viva.